presidente. Se ha recibido un oficio del director de la Agencia de Promoción de la Inversión, InvestChile, por medio de la cual, y a solicitud del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, hace llegar respuesta a oficio de la Comisión, donde se consulta sobre los estados que están efectuando o efectuarán inversiones en el país, informando al respecto que el registro estadístico oficial sobre los flujos de inversión extranjera en nuestro país es el que compila y publica regularmente el Banco Central de Chile, material que puede ser consultado y obtenido desde su página web en el link que indica. Y por último, señor presidente, propuesta de oficio del presidente de la comisión, don Jaime Naranjo, y del diputado señor Cort, a fin de ser tratado en la sesión del día de hoy. Terminada la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta, diputado Isaac Cort. Gracias, presidente. Por el punto 2 de la cuenta, se forma de un oficio que hemos propuesto su señoría y yo, y me gustaría que pueda ser ojalá apoyado unánimemente. Es un oficio que busca reforzar y reafirmar el proceso de paz tan necesario en la zona del norte de África, particularmente la zona del Sahara, en donde el 4 de diciembre pasado, presidente, se informó de la decisión de Estados Unidos de poder reconocer la hegemonía del Reino de Marruecos en el territorio. Por lo tanto, yo creo, presidente, que eso es digno de poder ser reconocido. Yo creo que nosotros como comisión aquí no estamos tomando partido por ninguna postura, estamos solo reconociendo y celebrando un acto diplomático internacional que lo que hace es avanzar en un proceso de paz tan necesario para la región. Y es por eso, presidente, que me gustaría, si usted tiene a bien, tomar la decisión de poder aprobarlo y ojalá poder despachar este oficio a la embajadora del Reino de Marruecos en Chile, pero también a la Cancillería chilena, a la Embajada de Estados Unidos en Chile, al Parlamento marroquí también, para que nuestros colegas en Marruecos los vean y se pueda tomar esta decisión. Gracias, presidente. Muy bien. Sobre lo mismo, diputado Undurraga tiene la palabra. No, secundo la moción y creo que podríamos unánimemente. ¿Habría acuerdo de todos los miembros? Francesca también, diputado sí. Carlos Aberjalpa, que están en la comisión, del diputado Fuente y del diputado Moreira. Acordado por unanimidad mandar este oficio entonces a la embajadora de Marruecos, al embajador de Estados Unidos, a la Cancillería y al Parlamento marroquí. Acordado. Muy bien. Quisiéramos darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, así que yo le pediría si los pudieran ingresar al canciller Andrés Alamán, al director de la Dirección de América del Sur, don José Miguel Capdevila, al señor embajador de nuestro país en Colombia, don Ricardo Hernández, y también a quienes comparten con nosotros esta inquietud, a la señora Alejandra Matus, al señor don Luis Mayra y al señor Raúl Vergara. Ahí está, don Raúl, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El ministro. ¿La cámara apagada? ¿Y Pedro no está? Pedro no. ¿Y cómo podemos activar para que se integren, se incorporen? ¿Sí? Lo que pasa es que ellos desde Santiago tienen apagada la cámara. Ya. Ahí se incorporó el embajador. Buenas tardes, mucho gusto. Ya. Hola, embajador. Bienvenido, embajador. Gracias por estar. El ministro nos falta. Está Luis Mayra ahí, lo saludamos también. Gusto saludarlo. Bienvenido, embajador. Un abrazo grande a la distancia. Está Luis Mayra ahí, lo saludamos también. Gusto saludarlo. Falta el ministro que nos iba. Ahí está. Ya. Ojalá que Tomás le pueda soplar al ministro, que lo estamos esperando. Ahí llegó. Lo estaba escuchando, presidente, lo estaba escuchando. No estábamos diciendo, nadie lo pelaba. Nadie está diciendo nada grave contra usted, ministro, solamente como sabemos que tiene cierta cercanía con Tomás, entonces que él intercediera para poderlo vincular.
Ministro, para que usted sepa, está... Y a Raúl Vergara, ¿no? Sí, está Lucho Mayra y está don Raúl Vergara presente. Alejandra Matus parece que no va a participar hoy día. Bueno, ministro, como concordamos en la sesión pasada, íbamos a ver la situación que nos preocupa tanto al gobierno, al Parlamento, como también a quienes fueron nuestros expositores la semana pasada, de la situación grave que está ocurriendo en la República de Colombia en relación a las violaciones a los derechos humanos que están sucediendo reiteradamente en ese país. Usted se comprometió con nosotros en la sesión pasada de poder hacer una exposición más detallada al respecto de la posición de nuestro país, y agradecemos que los acompañen el director de la Dirección de América del Sur, don José Miguel Caldevila, y también el embajador de nuestro país en Colombia, don Ricardo Hernández. Así que le ofrezco la palabra, ministro, para que usted pueda exponer. Si necesita que complementen su exposición el director de la Dirección de América del Sur o el embajador, usted nos dice para poderles ofrecer la palabra. Gracias, ministro. Bueno, reiterar nuestros saludos a Luis Mayra y a don Raúl Vergara, que nos acompañan en esta sesión, y a todas las diputadas con Francesca Muñoz, el diputado Carlos Berjarpa y el diputado Tomás Fuente, que están presentes telemáticamente, a nuestro secretario, don Pedro Puga, y al diputado Francisco Moreira, Cristian Moreira, Francisco Undurraga y Sacón. Oiga, presidente, una moción de orden. Y delante de todos los invitados, yo quiero desearle muy feliz cumpleaños a usted, presidente, frente al ministro, frente a los embajadores. Yo sé que todo el resto no quería hacerlo, en un chat que tenemos distinto, yo lo quiero hacer, presidente, y desearle muchas felicidades, que Dios lo bendiga mucho, presidente. Ojalá que este día no me lo eche a perder nadie, hoy día. Me dieron hasta el momento el día va muy bien, espero que después de esta reunión siga también el día. Ministro, tiene la palabra. Sí. Bueno, muchas gracias, estimado presidente, me sumo también a los buenos deseos por su cumpleaños. No nos vamos a referir específicamente a los aspectos matemáticos o más bien aritméticos de la celebración. 70 años, ministro. Mire, para que usted vea. Un niño. Entonces muy bien llevado, presidente. Bueno, de verdad agradecerles a todos los miembros de la comisión que están presentes, particularmente, como señalábamos afectuosamente, al ex embajador Mayra, a Raúl Vergara, para poder tratar este tema de la situación general de Colombia, los acuerdos de paz, la situación de derechos humanos, que en verdad nos compromete a Chile como una verdadera política de Estado. Tanto el gobierno de la presidenta Bachelet como el gobierno del presidente Piñera han mantenido una atención preferente en relación a estas materias, y esto refleja que la política exterior es efectivamente una política de Estado en muchos aspectos, y ciertamente instancias como esta permiten nutrirla y fundamentalmente ver hacia adelante qué cosas podemos seguir haciendo. Yo he preparado esta intervención, este informe que usted me ha solicitado, presidente, sobre la base de entregar alguna breve información de contexto, porque por lo demás esto queda posteriormente en las actas. Posteriormente referirme en forma relativamente muy rápida, por supuesto, a la presencia de Chile en el proceso de paz colombiano, referirme a la misión de verificación de Naciones Unidas y fundamentalmente al rol que juega Chile en esa misión. En cuarto lugar, hacer referencia al informe de fecha 29 de diciembre del año pasado de la misión de verificación, porque entrega importantísimos antecedentes respecto a la materia que estamos tratando. Y finalmente referirme al tema de las negociaciones suspendidas con el ELN, que también fue una materia que usted solicitó nos abordáramos, y finalmente un breve cierre. Creo, presidente, que en este sentido, nada mejor para contextualizar, entrando al punto número 1 de este informe, la situación de Colombia, que referirnos al informe que hacía mención del 29 de diciembre del año 2020, del secretario general, ni más ni menos que al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que como usted bien sabe, en definitiva, el procedimiento que existe es que cada 90 días se entrega un informe. Fíjese que el informe señala y parte entregando la siguiente información. Dice, el 24 de noviembre,
los colombianos y las colombianas conmemoraron el 4º aniversario de la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo, FARC-EP, que es como se conoce el acuerdo, que puso fin a más de 50 años de conflicto e inauguró una nueva era de construcción de paz en la que se han conseguido logros incuestionables, si bien persisten preocupaciones y riesgos. Dice el informe del Secretario General de Naciones Unidas: a raíz del acuerdo, ha disminuido considerablemente la violencia en todo el país con respecto a décadas anteriores, y en particular se han reducido notablemente los homicidios, los secuestros y otros indicadores relacionados con el conflicto. La democracia colombiana se ha ampliado, dando lugar a una mayor participación política. Las comunidades afectadas por el conflicto están comenzando a ver los frutos de las inversiones pendientes desde hacía mucho tiempo en sus regiones, y el sistema de justicia transicional está trabajando para proporcionar verdad, justicia y reparación a las víctimas. Las partes en el acuerdo siguen comprometidas a implementar los diversos componentes de este con el apoyo de la sociedad colombiana y la comunidad internacional, entre formidables desafíos, en particular la persistencia y la concentración de la violencia en algunas regiones. Pero a este informe general, el secretario general de Naciones Unidas agrega un concepto que yo creo que es fundamental para tenerlo en el contexto. Dice: la principal amenaza para la implementación del acuerdo final sigue siendo la persistencia de la violencia contra los miles de hombres y mujeres que dejaron las armas voluntariamente y de buena fe, y siguen comprometidos con la paz, contra las comunidades que han sufrido violencia durante décadas, y contra los líderes sociales y los defensores y las defensoras de los derechos humanos que trabajan en su nombre. Es decir, un enfoque donde se señalan cuáles son los avances, cuáles son los logros, en opinión del secretario general de Naciones Unidas, pero también en forma muy clara se señala cuál es la principal amenaza para el proceso de paz, con el impacto que ciertamente tiene en la situación global de los derechos humanos. Hecha esa pequeña introducción, quizás lo que habría que decir es que nuestro país, mediante acciones bilaterales, a través de la OEA, en concurso con Naciones Unidas, siempre hemos participado en este proceso, privilegiando el diálogo, la democracia, la paz y el respeto de los derechos humanos. Hemos sido testigos de la voluntad y el compromiso de reducir la confrontación y la violencia, que ni más ni menos que se materializó en este histórico acuerdo que precisamente es el acuerdo con la FARC y con el EP. También hemos sido testigos, los chilenos, de la voluntad de establecer una arquitectura institucional nueva relativa a la paz, que se traduce no solo en leyes y normas, sino en nuevas entidades que se derivan del acuerdo de paz. La voluntad de mantener el diálogo y la acción conjunta en la implementación entre las partes signatarias, las instituciones, la ciudadanía y ciertamente las regiones de Colombia. Hemos visto que cerca de 13.000 colombianos se mantienen en un proceso de reincorporación a pesar de los grandes desafíos que he mencionado en materias de seguridad. Por cierto, en este cuadro global, creo que también es importante dejar constancia de algo objetivo. Estamos hablando de un conflicto que duró más de medio siglo, con heridas extraordinariamente profundas. Y por lo tanto, también es importante tener en cuenta que la implementación del acuerdo de paz es ciertamente un proceso complejo, es un proceso largo, es un proceso que tiene un conjunto de dificultades y que va a estar requiriendo permanentemente de intervenciones, de compromisos, de actualizaciones, de colaboración tanto al interior de la sociedad colombiana como desde la comunidad internacional. De manera que yo quiero insistir que para el gobierno de Chile, junto con compartir esta visión general del secretario general de Naciones Unidas, quiero reiterar que para nosotros una de las principales dificultades que enfrenta el proceso de paz es la persistencia de la violencia de parte de actores armados ilegales y de grupos criminales en algunas regiones del país donde esta acción se encuentra más concentrada que en otras.
quiero insistir es que esta preocupación del gobierno de Chile es compartida por las Naciones Unidas, por la OEA, por la comunidad internacional en general, y yo diría por vastos sectores de la sociedad colombiana. Porque la afectación de las garantías de seguridad impide desplegar todo el potencial de las comunidades, de las excombatientes y los excombatientes, y de alguna manera desplegar las instituciones que en definitiva son importantes para consolidar el proceso. Y por supuesto, las causas subyacentes, que son las que hay que combatir, tienen que ver con la presencia de lo que podríamos denominar una economía ilícita, como digo, de grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico o a residuos de organizaciones paramilitares que operaron en el pasado, a una limitada presencia institucional y también a oportunidades de desarrollo reducidas en las regiones más alejadas del país, que es donde por lo demás se producen la mayor cantidad de transgresiones a los derechos de las personas. De manera que ese es el contexto general. Ahora, presencia de Chile en el proceso. Hemos tenido una presencia, yo diría, particularmente significativa, tanto en las negociaciones de paz que tuvieron lugar y que culminaron el año 2016, cuya sede final fue La Habana, con la FARC y con el Ejército del Pueblo, y también hemos tenido una participación en las negociaciones con el ELN, que es a lo que nos vamos a referir en el acápite cuarto de este informe. Conversaciones que, como ustedes saben, están suspendidas desde enero del año 2019, producto del ataque armado atribuido por el ELN a la Escuela de Policía General Santander en un atentado en el cual fallecieron 22 personas y resultaron 87 personas heridas, luego de lo cual el proceso de conversaciones no se ha reanudado. ¿Qué hemos hecho en el proceso de paz y qué estamos haciendo? Hemos señalado que participamos en las negociaciones FARC-EP y hemos participado en las negociaciones con el ELN, pero además, señor presidente, estamos muy activos en cooperación y muy activos primero en cooperación bilateral con proyectos orientados a fortalecer la democracia, la participación, la paz, y tenemos iniciativas que está llevando adelante el gobierno de Chile para la construcción y puesta en marcha del Museo de la Memoria en Colombia a partir de nuestras propias experiencias y de nuestras propias iniciativas. Somos el único país de la región que forma parte de del Fondo de la Unión Europea para la Paz, que tiene un énfasis en la integración de excombatientes, los temas de derechos humanos y los temas de democracia. Hemos hecho contribuciones importantes a ese fondo desde el punto de vista económico. También somos el único país de la región que integra el Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz, que también está orientado a colaborar, a efectuar ayudas, pero ciertamente con un ojo vigilante respecto de la situación global del proceso de paz y de las situaciones que afectan a los derechos humanos. Y somos el único país de la región que participa en el grupo de alto nivel de cooperantes con Colombia, que es precisamente el GRUNC. Eso demuestra hasta dónde estamos comprometidos con el proceso. Y trabajamos, y voy a eso inmediatamente, en forma muy activa en la misión de verificación de Naciones Unidas para la paz en Colombia y también en el apoyo a la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA, que se denomina MAP-OEA. Es decir, tenemos un despliegue no solamente en tareas de cooperación bilateral, multilateral, ayuda económica, sino que también en lo que podríamos denominar aspectos más políticos y que tienen que ver ni más ni menos con el seguimiento del proceso. Ahora, tercer punto de este informe, señor presidente. Creo que es muy importante y quizás no se confundió quizás un poco en la sesión anterior, ver cuál es el rol que tenemos nosotros como participantes de la misión de verificación de Naciones Unidas, que es una iniciativa que surgió precisamente del acuerdo final para la terminación del conflicto. Pues bien, de alguna forma, y no de alguna forma, en forma bastante específica, el punto 633 del acuerdo de paz señala que debe existir un mecanismo de verificación de Naciones Unidas que le haga seguimiento al proceso. Y básicamente el foco que tiene esta misión tiene que ver con la reincorporación
de las FARC, Ejército del Pueblo, a la vida civil, dice el acuerdo en lo económico, en lo social, en lo político y también en todo lo que tenga que ver con las garantías de seguridad para las personas y para los grupos que de alguna manera se están integrando al proceso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros somos parte activa, somos como quien dice la fuerza de tarea o uno de los componentes de la fuerza de tarea de la misión de verificación de Naciones Unidas. Y para que todo el mundo se haga una idea de lo que estamos haciendo, durante la primera etapa, a partir del año 2016, la misión estuvo concentrada en el desarme, en entrega de las armas y la reincorporación de los ex integrantes de la FARC. Y nosotros concurrimos por periodos de 6 meses en 2 oportunidades con un muy importante contingente de 95 personas. Posteriormente, en las etapas posteriores de verificación, desde el año 2017 hasta ahora, hemos estado con 23 observadores. Entre el año 2017 y 2018 tuvimos 18 en el año 2018-2019 y bajamos a 13 en el año 2019-2020. Y en la actualidad tenemos un contingente mucho más reducido de 7 efectivos. Lo que sí puedo señalar es que el personal que hemos desplegado en estas misiones, particularmente gente vinculada a la Fuerza Armada, PDI, a Carabineros, siempre ha tenido una, ¿cómo decirlo? Se ha valorado por parte de las autoridades de las misiones de verificación, se ha valorado extraordinariamente el rol que le ha correspondido precisamente al personal y a la dotación chilena. Por lo tanto, lo que hacemos es que estamos desplegados en el terreno, estamos desplegados en el territorio, estamos contribuyendo a las tareas de verificación y somos, como quien dice, el personal que el encargado de la misión de verificación tiene a su disposición para poder hacer esta tarea. Y por cierto, que es una tarea que el personal chileno lo ha desempeñado en forma muy adecuada. Ahora, yo hacía referencia, señor presidente, al Se le apagó el micrófono, ministro. Tiene un problema con el micrófono, ministro. ¿Ahí sí? Ahí sí. Discúlpeme. Sí, gracias, presidente. Como decía, este informe de fines de diciembre, que tenía esta visión general y hacía simultáneamente ver exactamente cuál era la principal amenaza, yo creo que es un documento absolutamente principal para el análisis objetivo de la situación colombiana. Digo que es un documento absolutamente principal, primero porque es una secuencia. Estos informes tienen secuencia de cada 90 días. En segundo lugar, por la autoridad. Es ni más ni menos un informe que hace suyo el secretario general de Naciones Unidas. Y en tercer lugar, por su contenido. Y en relación al contenido, creo que es muy importante tanto la visión que entrega del documento como las recomendaciones y como las preocupaciones. Y fíjese que en materia de recomendaciones, hay 5 recomendaciones principales para el año 2021. Asegurar la protección y la seguridad de los excombatientes y las excombatientes, las comunidades afectadas por el conflicto y los líderes sociales y los defensores y defensoras de derechos humanos. Asegurar la sostenibilidad del proceso de reincorporación. Consolidar la presencia integrada del Estado en las zonas afectadas por el conflicto. Fortalecer el diálogo constructivo entre las partes y, en quinto lugar, fortalecer las condiciones para la reconciliación. Pero no solamente se queda en estas 5, podríamos decir, señalamiento de cuáles son las preocupaciones fundamentales de cara a la evolución del proceso, sino que además hay un conjunto de recomendaciones que son verdaderamente, presidente, por lo menos así lo estimamos o así lo estimo yo, una verdadera hoja de ruta de cómo poder seguir fortaleciendo el proceso, de alguna manera encontrar solución a los problemas que lo afectan y continuar avanzando. Por ejemplo, es muy insistente el informe en términos de la necesidad de generar mejores medidas de protección para las personas y comunidades que están siendo objeto de estas acciones de grupos armados ilegales y de organizaciones criminales.
asegurar la dotación completa del personal de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección, adoptar una estrategia para brindar seguridad a las nuevas áreas de incorporación, elaborar una política pública para el desmantelamiento de grupos armados ilegales y de organizaciones criminales y sus redes de apoyo, reforzar, y por Dios que esto es importante, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y de las entidades judiciales locales para llevar ante la justicia a las personas responsables de las amenazas y los asesinatos de líderes y lideresas sociales y de combatientes. Avanzar, por ejemplo, en materia de reincorporación, un tema que estuvo muy presente en los acuerdos de paz de La Habana, que no tenían solamente aspectos políticos, sino que tenían aspectos políticos como, por ejemplo, la posibilidad de reintegrarse al proceso democrático por parte de las FARC, sino que también tenía un conjunto de políticas que tenían que ver con el desarrollo rural, con las inversiones. Bueno, aquí el informe reclama, en el buen sentido de la palabra, de que existan, por ejemplo, mesas entre el gobierno y las distintas organizaciones para enfocar los problemas de reintegración tanto con una perspectiva de género como una perspectiva étnica. Es decir, hay un conjunto de recomendaciones que a nosotros nos parecen son una hoja de ruta para el afianzamiento del proceso. Para ir terminando, presidente, hacer presente la situación de las negociaciones con el ELN. Como yo ya señalaba, en estas conversaciones, nuestro país participa en calidad de país garante desde el año 2016 y estas conversaciones están suspendidas desde el 17 de enero del año 2019, fecha en la cual el presidente Iván Duque ordenó el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a miembros del ELN que integraban la dirección de este grupo en Cuba y revocó la resolución que creaba las condiciones que permitían su permanencia en el país. Tal como señalé, estas medidas las adoptó el gobierno colombiano tras la explosión de este vehículo que generó 22 muertes y otras tantas o casi 70 personas que fueron heridas en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá. Aquí lo que se produjo, presidente, fue lo siguiente. Fue que para el gobierno colombiano del presidente Duque, esta acción no era simplemente una ruptura de conversaciones, para el cual existía un protocolo que permitía el reingreso, no es así, a través de un protocolo, insisto, del país, del grupo que estaba en las negociaciones. Para el gobierno del presidente Duque, esto no fue una ruptura, como quien dice, de que las conversaciones simplemente se dejan de conducir o entran en una especie de alto. Aquí lo que, en opinión del gobierno colombiano, se produjo, porque este atentado se lo autoasignaron precisamente parte del equipo que estaba en la negociación. Para ellos esto significó una ruptura, no de las conversaciones, sino que del proceso en su conjunto. Y es por eso que ellos han señalado, y el gobierno ha señalado, que precisamente debían reactivarse las órdenes de captura precisamente del grupo de negociador del ELN. Y la verdad es que tanto en su oportunidad, estamos hablando del año 2019, Brasil y Chile tuvieron una convergencia o un sentido de aceptación de tal línea argumental, a diferencia de lo que ocurrió con Cuba y Noruega, que más bien inscribieron este grave conflicto en un contexto de ruptura de conversaciones. Es decir, este estallido criminal para algunos significó una suerte de ruptura del proceso y para otros una simple ruptura de las conversaciones. Lo cierto del caso es que desde esa fecha hasta ahora ha sido imposible reanudar esas conversaciones. Hay un intercambio permanente de declaraciones. Por ejemplo, dice Colombia permanentemente sigue a la espera de la respuesta de Cuba frente a las solicitudes de extradición. Insiste el gobierno colombiano de que las relaciones de Cuba y Colombia deben estar por encima, dice, de las pretensiones terroristas del ELN, y se invita a Cuba, que tuvo un rol tan importante en el proceso de paz con las FARC, a continuar trabajando de manera constructiva para el fortalecimiento de los lazos de amistad, de cooperación entre ambos países. Esa es la actitud que nosotros hemos tenido frente a este grave problema.
Y sin perjuicio de ello, creo que puedo señalar con la cautela y con la prudencia que corresponde, que ciertamente nosotros estamos siempre en la disposición de colaborar a cualquier reanudación de conversaciones que pueda tener o que pueda existir en ese ámbito, si las condiciones para ello se verifican, toda vez que nuestro convencimiento, y así lo demuestran los acuerdos alcanzados en La Habana, finalmente el camino hacia la paz se alcanza mediante el diálogo y ciertamente el cese de la violencia, de las acciones armadas, del secuestro. Por lo tanto, esa es la situación en lo que puedo informar respecto al tema de las negociaciones con el ELN. Y por último, presidente, para concluir, simplemente decir que ciertamente estamos, el gobierno y yo en particular, yo he seguido durante muchos años el fenómeno colombiano. En más de alguna oportunidad tuve oportunidad de conversar con el embajador Mayra sobre este proceso, de manera que el gobierno está más que abierto a recoger puntos de vista, comentarios, impresiones respecto de lo que debe seguir siendo nuestra política de Estado en relación al proceso de paz colombiano y, por supuesto, a la preocupación que todos tenemos por la situación de derechos humanos en dicho país. Muchas gracias, presidente. No, muchas gracias a usted, ministro. Yo le pediría a Luis Mayra, que tuvo un rol muy destacado en este proceso de paz que está hoy día en tela de juicio, si él pudiera intervenir para poder, porque la vez anterior no estuvo presente y por lo menos yo creo, y los demás miembros de la comisión, nos sería muy grato poder escuchar su opinión sobre esta situación que está ocurriendo en Colombia. Así que le ofrezco la palabra a don Luis Mayra. Micrófono, don Luis. Listo. Un saludo muy cordial de cumpleaños al presidente y de cordialidad al ministro y a los demás participantes en esta sesión. Voy a hacer una reflexión breve sobre el tema colombiano, que ha sido parte de la preocupación de todos los que nos ocupamos por la situación de la paz en América Latina. Colombia era el último conflicto civil, cuando el presidente Santos tuvo la lúcida decisión en 2012 de iniciar el proceso de paz en su país. Y América Latina entera, sin que fueran un obstáculo diferencias ideológicas o de posiciones económicas o geopolíticas, saludó con un enorme respeto y consideración ese proceso y le anunció y en la práctica expresó en todo momento un apoyo que raras veces ha dado la América Latina tan colectivamente. Para que todos los que no estuvieron siguiendo ese proceso tengan una idea, el momento en que concluimos el proceso de paz, una sesión en la cual se firmó el alto al fuego definitivo en La Habana hacia junio del año 2016, 15 o 16, concurrieron por primera vez en la historia de Naciones Unidas a un proceso de paz el secretario general, el presidente del Consejo de Seguridad y el presidente de la Asamblea General. Y un número muy impresionante, voluntario, sin previa convocatoria, de los jefes de Estado de América Latina, entre los que se contó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Ese proceso hacía de América Latina una zona de paz, condición muy apreciable en las regiones del mundo en desarrollo y hasta ahora inimaginada e inalcanzable por los previos episodios de confrontación ya en muchos países. Ahora Colombia nos encaminaba por la decisión del presidente Santos a esa condición. Y por cierto, cuando asumimos la representación de Chile, heredando la magnífica gestión del primer embajador que Chile tuvo, nuestro embajador en Argentina de la época, un alto funcionario de Cancillería, que dejó un recuerdo positivo y memorable de contribución y aporte,
que hizo más fácil nuestro trabajo, intentamos continuar esa contribución que era enteramente chilena, porque Chile estaba ahí, una decisión del presidente Piñera en su primer mandato, y esa decisión contó con un apoyo unánime de las diversas fuerzas políticas y sociales chilenas. Pero quiero ser franco, porque me ha sorprendido parte del informe del secretario general de Naciones Unidas. Yo me quedo más bien con esa frase que empieza con su sin embargo, donde plantea las cuestiones que efectivamente están ensombreciendo el proceso de paz de Colombia en su ejecución, que la mayoría de los especialistas en relaciones internacionales, yo formo parte de un grupo latinoamericano que hace este seguimiento, consideramos enteramente desbaratado y en estado final de abandono e incumplimiento. Esto no tiene nada de extraño, porque cuando asumimos nuestra representación con el embajador Vergara, los observadores más rigurosos de la realidad colombiana con los que conversamos nos dijeron que hay dos posiciones, una muy amplia, que llega por delante inicialmente el presidente Santos, que no es un hombre de posturas transformadoras o progresistas, sino que es un hombre del mundo más bien tradicional colombiano, pero que en esto ha visto que Colombia tiene una oportunidad excepcional para alcanzar la paz. Y ha decidido asociar su gestión a este esfuerzo y ha hecho una cosa muy lúcida. Ha llamado a acompañar a varios países este proceso y aprendiendo muy sagazmente de los fracasos previos, ha incorporado a dos países que eran un símbolo de la cercanía o de las posibilidades de sentirse mejor representados y mejor interpretados por parte de los grupos revolucionarios, en este caso la FARC. Por un lado Cuba, que era la fuerza o el país más asociado a procesos de transformación revolucionaria en la región desde 1959, con los que ellos tenían afinidad, pero segundo, al país que en el mundo tiene un papel emblemático en los procesos de paz, que es Noruega. El Oslo Forum, una reunión de todos los procesos de paz del mundo hecho en la capital noruega cada mes de junio, reúne y estimula el pasar del conflicto a la paz y el encontrar caminos apropiados para construir esta. Y en ese sentido la presencia de Noruega da un aval internacional de primera magnitud a la seriedad y al acompañamiento sustantivo de ese proceso. Y el presidente Santos tuvo la sagacidad de buscar como participante y como acompañante a un país que también les diera garantías a la parte revolucionaria que negociaba. Y nombró participante al gobierno de Cuba, que es un gobierno con una cancillería altamente eficaz y con experiencia en este tipo de negociaciones, que tuvo un papel extremadamente destacado y yo diría imparcial, riguroso respecto a la buena marcha del proceso durante todo su desarrollo, e invitó a Venezuela, que era un país que le daba garantías por cercanía de pensamiento y de afinidad a los guerrilleros. Entonces, él mismo me lo comentó en alguna conversación que tuvimos, necesitaba un país moderado en América Latina para hacer el equilibrio. Y se le ocurrió llamar al presidente Piñera y ofrecerle que Chile fuera país acompañante en esta negociación. Éramos dos garantes y dos acompañantes. Y el presidente Piñera, con muy buen criterio, recogiendo probablemente lo que pudo sondear del espíritu prevaleciente en Chile, sobre todo entre los profesionales de las relaciones internacionales, incorporó el año 2012 y Chile fue parte de este proceso desde el comienzo. Creo que fue una decisión extremadamente atinada. La secuencia y continuidad de la gestión, pese al cambio de la orientación política del gobierno, al final del gobierno del presidente Piñera y de asumir la presidenta Bachelet su segunda administración, fue notable y Chile pudo hacer una contribución altamente reconocida. En esa oportunidad me tocó a mí, luego de consultarlo con las otras partes extranjeras que integrábamos el proceso y también con las dos partes que estaban en la mesa, promover la creación de 8 grupos de amigos de la paz de Colombia. Los
más influyentes de la región y los más simbólicos de la región. Y estos 8 países, encabezados por Chile, formaron comisiones efectivamente de muy alto nivel. Y en el caso del Comité chileno estuvo formado por las principales autoridades y personalidades políticas del país y 2 de los miembros del actual gabinete del presidente Piñera, el canciller Alamán y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, que eran senadores en esa época, se incorporaron y participamos de modo muy consensual y muy activo en la configuración de los otros 7 comités y en dar el respaldo más amplio a nuestro alcance al proceso de paz hasta que este concluyó en una muy hermosa jornada en Colombia a comienzos de octubre del año 2016, y eso llevó a otros avatares que me quiero saltar, como la consulta plebiscitaria, que por céntimas de diferencia se perdió en el apoyo al proceso de paz, y eso originó complicaciones y dificultades de renegociación que se pudieron salvar a medias. Lo que yo no puedo dejar de decir, y con esto redondeo mi comentario porque no quiero entrar en detalles, es que cuando uno se incorporaba a este proceso, los mejores analistas colombianos le decían de inmediato: aquí hay 2 posturas básicas. La del presidente Santos y un sector muy amplio de la sociedad colombiana que acompaña este proceso, que entiende la conveniencia de ser un país en paz y de darle a América Latina el complemento de esta condición de un continente en paz. Y hay también un objetor principal, central, encarnizado, se podría decir, fue la expresión que usaron muchos de mis informantes, que era el expresidente Álvaro Uribe, que presidía un partido paradojalmente llamado de Centro Democrático, cuando la ubicación exacta de su organización política es lo que hoy día llamamos en América Latina, para no usar palabras subjetivas, derecha radical. En América Latina hay algunas organizaciones de derecha radical, 2 por lo menos son claras, a mi juicio, en materia gobernativa. El gobierno del presidente Bolsonaro en Brasil y el gobierno del presidente Duque en Colombia. Y hay una que todos sabemos hoy día, ya no se discute, que es también de derecha radical, después del fallido putsch al Capitolio del 6 de diciembre pasado. Es evidente que es ya parte de esa condición y puede sufrir el impacto de la ley constitucional norteamericana como sanción el actual presidente de Estados Unidos. Entonces, tenemos 3 tipos de organizaciones que hace un tiempo no teníamos en la región. Una cosa es tener fuerzas conservadoras de derecha, otra es tener fuerzas de derecha de un contenido agresivo, ultranacionalista, populista, contrario al multilateralismo y por tanto contrario también a los procesos de paz. Y mi impresión, y dejo constancia de mi punto de vista simplemente, es que lo que le ha pasado a Colombia desde su cambio de gobierno del presidente Santos al actual presidente Duque, es que esa postura, que era ya clara durante la negociación del proceso de paz, donde la hostilidad constante del expresidente no era ocultable, Uribe hizo de eso el tema central de su actuación pública. Eso hoy día crea una situación que se ha traducido según todos los informes internacionales. Hay que ver lo de Human Rights Watch para ver un informante intachable desde el punto de vista de cualquier simpatía más radical o izquierdista, que muestra inquietud y preocupación por el aumento de los asesinatos de líderes sociales que son parte histórica del balance colombiano. Eso no es que pase ahora, pero ahora pasa en un grado mayor y en un porcentaje más inquietante cuando el conjunto de los observadores ven que esta hermosa arquitectura institucional del proceso de paz de Colombia, 310 páginas llenas de creativas instituciones, de un curso abierto que habría tenido probablemente la capacidad de llevar también a la segunda organización, si hubiera perseverado el espíritu originario al ELN y no a este dramático momento de interrupción
de las negociaciones y al regreso de ellos a la vía armada, esa esperanza latinoamericana, que es por ahora una esperanza suspendida, que esperamos verse recuperada y felizmente ejecutada en algún tiempo futuro, es lo que marca el sello de la coyuntura actual, y yo al menos quisiera transmitir, no en mi nombre, en testimonio de los múltiples informes internacionales confiables que dan cuenta de un aumento en la violencia de la situación colombiana, en una multiplicación de los asesinatos y atentados contra dirigentes sociales civiles que realizan conducta pacífica, una multiplicación de los enfrentamientos de distinto tipo, una reestructuración de las organizaciones paramilitares, esta sí de extrema derecha, que cuando hicimos los diálogos de paz en La Habana mostraron que eran más los atentados y actos ejecutados por esta guerrilla paramilitar de derecha, las Autodefensas Unidas de Colombia, de su nombre oficial, que es lo que las dos grandes organizaciones revolucionarias también producían, dando un saldo particularmente preocupante. De modo que contrasto mi información y la de mis colegas en el campo de los estudios internacionales avanzados de América Latina frente a este juicio que resumía el canciller de lo que era una parte del informe del secretario de Naciones Unidas, general de Naciones Unidas, que me ha sorprendido, de decirlo con franqueza. Me quedo con su sin embargo, insisto, y creo que hay que poner una especial atención, más allá que a la retórica oficial, al tejido social profundo y a su deterioro en el proceso colombiano, producto de la condición propiamente del campo de la derecha radical que tiene el gobierno que actualmente conduce al país. Será cuestión de los colombianos decidir si continúan por esa ruta o si usan los canales de los procesos electorales para rectificar esta situación, pero no puedo dejar de expresar mi esperanza por el que la postura y el ánimo con que llevó adelante su trabajo el presidente Juan Manuel Santos pueda volver a tener un lugar en la geografía y en el alma colombiana y nos permita a los latinoamericanos ser finalmente la zona de paz que hemos querido ser desde hace muchas décadas. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Luis Mayra, por su exposición. Ofrezco la palabra si alguna diputada o diputado quisiera plantear alguna inquietud. Ministro, no sé si usted quisiera complementar algo, o el embajador, o el director de la Dirección de América del Sur de la Cancillería. ¿Algún comentario al respecto? No, presidente, he tomado nota con mucha atención del punto de vista que ha señalado el embajador Mayra, por supuesto. Yo no sé si nuestro embajador en Colombia o nuestro director de Sudamérica quieren hacer algún comentario. Yo no tengo inconvenientes si ellos consideran que pueden hacer algún aporte a la conversación y a la sesión que estamos llevando por delante. Como usted diga, presidente. Muy bien, señor embajador o director, ¿quieren complementar algo, señalar algo que parezca relevante de este diálogo que estamos teniendo? Si me permite, presidente, me gustaría hacer un par de comentarios. Lo escuchamos, director. Habla Ricardo Hernández, embajador de Chile en Colombia. Perdón, embajador, que desde aquí no alcanzo a leer bien. Embajador, tiene la palabra. Es solo darle énfasis a un par de ideas que mencionó el canciller, en el sentido de que sin duda que el proceso de paz en Colombia, como todos los procesos de paz, es un proceso muy complejo y es un proceso de largo plazo. Y en ese contexto es tan transversal que no tiene color político, y así lo consagró el mandato constitucional que tienen los colombianos, que una vez firmado el acuerdo de paz con la FARC, los 3 próximos gobiernos en Colombia, sin importar de qué color político, tienen el mandato de llevar a cabo e implementar políticas para hacer efectivo este proceso de paz. Y en ese sentido, me es grato escuchar al querido amigo y embajador Luis Mayra cómo hace el relato de todo lo que hemos hecho como chilenos, ¿no es cierto?, por este proceso de paz y todo lo que queda por hacer. Porque tal vez con la firma del acuerdo se cumplió una etapa difícil, pero se inició tal vez una más difícil aún, que es la implementación y la puesta en marcha del acuerdo. Y en eso estamos, y estamos trabajando cotidianamente
a través de este embajador y de todo el equipo que está aquí en Colombia en los frentes que mencionó el canciller. Y quiero hacer énfasis especial en que Chile, por primera vez, siguiendo el legado de los gobiernos de la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, está no solo en la misión de verificación de Naciones Unidas, sino que en fondos que nunca había estado en ningún país de la región y que no está en ningún otro país de la región, que es el Fondo Multidonante de Naciones Unidas, el Fondo Fiduciario de la Unión Europea, y a tal punto es reconocido el prestigio de los esfuerzos que está haciendo Chile por la paz y el respeto a los derechos humanos y la democracia en este país, que el propio gobierno colombiano y los actores internacionales nos incorporaron como el único país de la región en el grupo de cooperantes de paz aquí en Colombia. Con eso quiero decirles de que tienen a una Cancillería y a una embajada en terreno cotidianamente a través de lo bilateral, a través de Naciones Unidas, a través de la OEA, trabajando por la paz, por los derechos humanos y la democracia en este país. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. No sé, señor director, perdón, si quisiera usted complementar algo o... No, señor presidente, creo que ha sido extremadamente elocuente tanto el canciller como nuestro embajador en Colombia, así que la verdad que no tendría nada más que agregar. Muchas gracias. Don Raúl Vergara, ¿quisiera complementar algo usted? Muchas gracias, señor presidente. No, creo que la exposición del embajador Mayra expresa perfectamente también mis visiones sobre la situación de Colombia. Muchas gracias. Muy bien. Yo quisiera, después de haber escuchado al ministro, al embajador, a Luis Mayra, que participó dentro del proceso como país cooperante que hizo nuestro país, proponerle a la comisión que pudiéramos tomar un acuerdo de mandar un oficio al Parlamento colombiano señalando nuestra preocupación por los altos grados de violencia que en este momento están sufriendo diversos dirigentes, tanto políticos como organizaciones de derechos humanos, que ponen en una situación riesgosa el proceso de paz. Y mandaríamos este oficio expresando nuestra preocupación como comisión, como digo, al Parlamento colombiano, con copia al embajador de Colombia en nuestro país. ¿Les parece que hagamos este acuerdo como comisión? ¿Habría acuerdo? Si nadie levanta la mano en contrario, se acuerda. Muy bien. Yo quisiera agradecer al ministro, a su equipo que lo acompaña, al embajador y el director, como también a Luis Mayra y a don Raúl Vergara, por habernos hecho saber la situación que está ocurriendo en Colombia. Esta comisión estimó conveniente abordar esta materia por una preocupación que se nos hizo llegar por un grupo internacional, Radomiro Tomic, y también por inquietudes que tuvieron diversas parlamentarias y parlamentarios de la comisión, que estamos viendo con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Colombia y los altos grados de violencia que se están generando, que como se ha señalado aquí han puesto en tela de juicio el proceso de paz, y donde nuestro país fue un país cooperante en este proceso y por tanto es legítima la preocupación que podemos tener todos. Diputado Vlado Mirosevic iba a solicitar la palabra, tiene la palabra. Gracias, presidente. No, solo creo que es importante que los miembros de esta comisión nos sumemos a ese reconocimiento que usted ha hecho, presidente. Desde el periodo anterior, en esta misma comisión veníamos siguiéndole la pista al proceso de paz colombiano, y creo que es importante que quede en acta nuestro reconocimiento a la contribución que ha hecho nuestro país, que ha hecho la Cancillería, que ha hecho Luis Mayra, Raúl Vergara y todos los que han participado del proceso. Realmente es un proceso que seguimos con harta atención en el periodo pasado y que en donde Chile marcó una diferencia. Y entonces creo que vale la pena que de esta comisión también hagamos un reconocimiento a justamente la política que hemos venido pidiendo desde hace tiempo en esta comisión. Una política no solo comercial, donde por supuesto es importante, Chile es un país exportador, pero en donde también Chile hace un aporte en materia de paz, de derechos humanos, de multilateralismo, y creo que Chile en eso puede ser un ejemplo en la región, y en este caso en específico lo hemos sido. Entonces vaya el reconocimiento a aquellos
embajadores y funcionarios que se la han jugado por este proceso, aunque hoy día, como ya hemos comenzado acá, está aún en un devenir que ojalá termine bien, pero Chile al menos ha hecho una tremenda contribución. Gracias, presidente. Efectivamente, diputado, usted muy bien lo ha señalado. En sus palabras, yo creo que interpreta a todos los miembros de la comisión. Muy bien. Así es. Reiterar nuestro agradecimiento, ministro, embajador, director, Luis Mayra, don Raúl Vergara, por su contribución, su aporte, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta. Muchas gracias.